Bueno, como siempre, en esta serie de encuentros organizada por nuestros colegas en el Instituto Cervantes de Manchester, como siempre es un gran placer ser la sede, el sitio en donde esta vez se celebra un encuentro literario con una poeta con la que yo tengo, estaba explicando antes, una serie de conexiones en muchas universidades del norte de Inglaterra, que parece mentira, ¿no? Pues hay conexiones de tu obra en muchas partes del país. Ahora se está expandiendo ahora al Northwest of England, a Liverpool y a otras universidades. Kepa, muchas gracias por tu parte en la organización de este encuentro. Y creo que tú también querías decir un par de palabras. Saludaros y agradeceros el que estéis aquí. Me encanta que hacer este pequeño esfuerzo por la literatura española en cualquiera de sus vertientes. Creo que siempre es algo interesante, sobre todo cuando se estudia la lengua. No solamente somos las gramáticas, sino también un poco la cultura y la poesía y la vida que va en la lengua. Después de agradeceros a vosotros, también yo también te voy a agradecer a ti que seas nuestra sede. En la universidad es fantástico, contamos con vuestro apoyo en la difusión de la cultura, de las letras españolas, y sobre todo a Ana por haber venido. Ella tiene una agenda apretadísima, de aquí Vallis y parte para Sevilla a veces, en fin, pero ha hecho un huequecito. Contaros unas breves cosas. Escribí un pequeño párrafo en el programa cultural, que podéis coger luego una copia todos, para que sepáis lo que hacemos antes. Ana es una señora que nació hace no tantos años en Cádiz, no sé si conocéis Cádiz, de España, tiempo fantástico. Hace mucho tiempo, y dilo porque hace más de medio siglo. Ella es una persona bastante renacimiento, antes lo comentábamos, en el sentido de que ha aprobado distintas disciplinas y en todas de alguna forma le han salido bien. Y cuando no de una forma bastante original, ha hecho incursiones en el mundo del teatro, como autora y como intérprete, incluso se ha metido con ópera, algo relacionado con White. Tienes poesía, tienes cuento corto, cuento largo, e incluso para niños, si luego queréis echar un vistazo a los libros. Pero bueno, os dejo con ella, que es la que tiene algo interesante que contar. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo también le agradezco a Cervantes, que se funda con la universidad y a la universidad que acoja a Cervantes, porque pienso que la verdadera labor que se hace para extender la literatura española está aquí, en las aulas, y está en vosotros los estudiantes, la gente joven que de alguna manera os estáis formando con estas directrices o con estas nuevas puertas que se pueden abrir. Yo vengo aquí como para daros una charla, y es verdad, yo puedo hablaros de muchas cosas, pero la iré ajustando según como os vaya viendo, si interesa o no lo que vaya a decir, porque si no puedo contar un cuento que también está muy bien. Porque yo voy a decir por qué lo del cuento, aparte que guste o no los cuentos. Hay muchos de los que yo escribo que lo escribo en la manera antigua. Los cuentos aparecen como una manera de expresarse en comunidad. No eran solamente para niños, ni era para mayores, ni era para nada. Eso se estaba recibiendo en un entorno y cada cual iba recogiendo lo que le interesaba. Es decir, había planos de comprensión y cada cual iba entendiendo según su entendimiento, valga la redundancia, y iba cogiendo su enseñanza. Pero de alguna manera era una transmisión. Yo he escrito muchos cuentos de eso, aparentemente parece que son para niños, pero no, lo pueden leer naturalmente y pueden sacar sus conclusiones, pero luego tienen otras que son de más allá. A todos los poetas siempre tenemos la cruz que se nos pide poética, que hagamos poética. Yo me he resistido hasta más no poder, pero no me he resistido por hacerme la rebelde, sino porque realmente, ¿qué quiere decir una poética? Si vamos etimológicamente, poesía es hacer, y la poética es la manera de hacer. Yo cada libro o cada poema o cada cosa que hago, la hago de una manera distinta o por un motivo diferente, con lo cual yo no tengo una poética hecha, fija,
y ya de ese molde no me voy a salir, y así va a ser mi presupuesto a la hora de crear y demás. Pero sin querer yo he hecho poética en mi obra, porque he escrito sobre el hecho de hacer poesía o sobre el hecho de tratar con la palabra. Y así tengo el poema La nota del blues, que está hablando de cómo la nota del blues, que es una que en el pentagrama está fuera de toda armonía, que se introduce ahí de buenas a primeras, de alguna manera es la toma de conciencia que tenemos algunas personas, que de pronto vemos que en la realidad hay algo que distorsiona, somos capaces de localizarlo, pero una vez que hemos visto eso, ya no podemos volver a lo de antes, nunca más. Entonces, eso está recogido en la nota del blues. Aparentemente estoy hablando de la nota del blues, pero también hablo de la vocación de escritora, o sobre todo de una vocación de estar en el mundo y de sumergirse en la realidad, pase lo que pase con esa realidad, porque la realidad no siempre es lo maravilloso. La poesía pues te hace ver muchas cosas, y esas cosas pues pueden ser hermosas, pero pueden ser desgarradoras, porque nos fijamos más de la cuenta, más de lo que quisiéramos. Entonces, si queréis, os puedo contar un cuento que trata de cómo yo descubrí. El cuento trata de otra cosa, pero va siguiendo de cómo yo descubrí las palabras. Ese cuento tiene mucho que ver con mi infancia, porque de pequeña yo me diferenciaba de mis hermanos, entre otras cosas, porque a mí me gustaba jugar con las palabras. Y yo tenía a mi hermana, como yo era la mayor, pues ella hacía lo que a mí me daba la gana. Entonces lo que había que jugar era a partir la pizarra y ponernos a escribir palabras con B o palabras con V, todas las que quisiéramos. Y ahí yo me di cuenta que no basta con poner una palabra detrás de otra. Yo tenía la pretensión, porque en mi libro de lectura, el chiquitín primero, que yo creo que es el que más fluido en la vida, porque si no es por el chiquitín primero, no hay nada más que hacer, pues había una lección que era la A de la L, y todavía me acuerdo de esa lección. Y esa lección era: lorito loro, ese aro de oro le di a mi loro, lorito loro, guarda el cariño para este niño, lorito loro, lloras tesoro cuando yo lloro, lorito loro. Entonces esas palabras no tienen nada que ver la una con la otra, pero fijaos cómo suena. Y yo quería hacer lo mismo y me daba cuenta que no me salía. Y que, aunque fueran las palabras bonitas, aunque fuera o rara o lo que fuera, yo quería dar esa idea del lorito loro. Y era más complicado de lo que me pensaba. Entonces,